Fuera de aquí, abuelo, escupió el adolescente mientras su pie golpeaba con saña el bastón del veterano, haciéndolo caer de rodillas sobre el pavimento. Las risas crueles del grupo resonaron en la plaza vacía mientras el hombre de 82 años se aferraba al guardabarro de un auto para levantarse. Su mano temblorosa buscó instintivamente la medalla que siempre llevaba bajo la camisa, la misma que le entregó un presidente, la misma que ahora parecía pesar como una losa. 15 minutos después, cuando los mismos jóvenes compartían selfies burlonas en el parque, el sonido metálico de botas sobre asfalto hizo callar sus risas. Desde ambos extremos del sendero avanzaban figuras con uniformes del ejército, sus insignias brillando bajo el sol como advertencia muda. El líder del grupo, el mismo que había pateado el bastón, sintió por primera vez en su vida ese miedo visceral que solo conocen los hombres ante un pelotón disciplinado. Si crees que la dignidad de nuestros veteranos no es negociable, que su servicio merece respeto, escribe nunca olvidar en los comentarios. Porque algunos valores deben defenderse. Siempre. El banco de madera crujió bajo el peso de los adolescentes que ocupaban todo el espacio con sus piernas estiradas y sus risas altaneras. Víctor se detuvo frente a ellos, su mano huesuda apretando el bastón con fuerza veterana. Disculpen, muchachos, dijo con voz ronca pero firme, ¿les importaría ceder un poco de espacio a un viejo? El más alto del grupo, con una gorra de béisbol torcida y una sonrisa burlona, lo miró de arriba a abajo. ¿Espacio? Claro, abuelo, dijo mientras sus amigos soltaban risitas. Aquí tienes todo el espacio que quieras. Con un movimiento brusco, pateó la gravilla a sus pies, levantando una nube de polvo que hizo toser al anciano. Uno de los chicos, más osado, se inclinó y arrancó la gorra militar de la cabeza de Víctor. Y mira esto, gritó agitándola como un trofeo. ¿Crees que somos tus soldaditos, veterano? La lanzó al suelo y la pisoteó con desdén, dejando marcada la suela sobre el emblema de la 101ª. Víctor intentó agacharse para recuperar su preciada pertenencia, pero un empujón repentino lo hizo tambalear. Sus rodillas golpearon la tierra con un crujido seco. El dolor físico era nada comparado con la humillación que ardía en su pecho. Mientras las carcajadas de los jóvenes resonaban en el parque, una chispa de aquel viejo coraje militar comenzó a encenderse en sus ojos cansados. El viento otoñal silbaba entre los árboles del parque mientras Víctor, con sus manos temblorosas, intentaba levantarse del suelo. Sus huesos protestaban con cada movimiento, pero el fuego de la indignación le daba fuerzas. Uno de los chicos, un muchacho flaco con chaqueta de cuero, se acercó y escupió cerca de sus botas gastadas. ¿Qué pasa, viejo? ¿Te duele el orgullo?, dijo mientras sus compañeros reían como hienas. El más grande del grupo, un adolescente corpulento con tatuajes en los nudillos, agarró el bastón de Víctor y lo lanzó hacia los arbustos. Anda, búscalo. Buen ejercicio para ti, añadió con una sonrisa cruel. Víctor respiró hondo. A través de la niebla del tiempo, por un instante volvió a ser aquel joven paracaidista que saltó sobre territorio enemigo. Con esfuerzo sobrehumano, se puso de pie sin ayuda, enderezando su espalda curvada por los años pero no por el carácter. Su voz, ahora firme como el acero, resonó en el silencio que súbitamente cayó sobre el grupo. En mis tiempos, a los niños maleducados se les enseñaba respeto, parece que eso ya no se estila. Los adolescentes intercambiaron miradas de sorpresa, pero pronto recuperaron su arrogancia. Ja. Mira quién habla, dijo el líder mientras daba una palmada a la gorra militar que yacía en el suelo. Esto no es tu guerra, abuelo. Nadie te quiere aquí. Con un movimiento deliberado, pateó tierra sobre la gorra, enterrando parcialmente el emblema que Víctor había llevado con orgullo durante décadas. En ese momento, desde algún lugar más allá del parque, se escuchó el distintivo sonido de botas marchando en formación. El sonido de las pisadas militares se acercaba, pero Víctor no apartó la mirada de los jóvenes. Con movimientos medidos que escondían décadas de disciplina, sacó del bolsillo de su chaqueta raída un viejo teléfono plegable. Los dedos, marcados por la artritis, marcaron el número con precisión militar. Cabo Martínez, dijo la voz al otro lado de la línea, reconocible incluso con los murmullos de fondo.
Víctor no alzó la voz, pero cada palabra llevaba el peso de una orden de batalla, zona de reunión Delta. Código, nunca olvidados. Un silencio cargado de significado siguió antes de la respuesta, entendido, sargento. En camino. Mientras guardaba el teléfono, el viento levantó las hojas secas alrededor del grupo. Los adolescentes, ahora intranquilos, comenzaron a mirarse entre sí. ¿Qué fue eso, viejo? Llamando a tus amigos del asilo, se burló el líder, pero su voz ya no sonaba tan segura. Víctor simplemente se ajustó el cuello de la chaqueta, revelando por un instante el tatuaje semidesgastado de las alas de paracaidista. El primer indicio de su llegada fue el crujido de gravilla bajo botas pesadas. Luego, el tintineo metálico de equipo militar. Cuando los adolescentes finalmente giraron hacia el sonido, sus caras palidecieron al ver las siluetas que emergían de entre los árboles, no policías, no guardias de seguridad, sino soldados en uniforme de combate, avanzando en formación perfecta hacia ellos. El teléfono crujió al cerrarse en la mano callosa de Víctor. Por un instante, el parque entero contuvo el aliento. Hasta los pájaros cesaron su canto. El anciano veterano permaneció inmóvil, su postura ahora inexplicablemente erguida, los hombros cuadrados como si el tiempo hubiera retrocedido 40 años. Sus ojos, antes velados por la edad, brillaban ahora con una intensidad que hizo retroceder inconscientemente al líder del grupo. ¿Qué diablos?, balbuceó el adolescente de la chaqueta de cuero, sus ojos saltando entre Víctor y las sombras que se movían entre los árboles. El sonido de las botas sobre la gravilla era metódico, implacable, como el tic-tac de un reloj contando los segundos finales. Víctor no respondió. En lugar de eso, con un movimiento que revelaba su entrenamiento militar, se agachó, sin ayuda, sin quejidos, y recogió su gorra mancillada. Sus dedos temblorosos limpiaron el polvo del emblema con una ternura inesperada, como quien acaricia el rostro de un viejo amigo. Cuando alzó la vista, había algo nuevo en sus ojos, no ira, no venganza, sino la serena certeza de la justicia. El primero en emerger del bosquecillo fue el cabo Martínez, su uniforme impecable, la mirada tan afilada como el filo de su navaja. Detrás de él, otros 3 soldados formaban un semicírculo perfecto. No hacían falta palabras. La presencia misma de aquellos hombres, jóvenes suficientes para ser sus nietos, pero portando el mismo emblema que lucía su gorra, transformó el aire en algo eléctrico. ¿Problema aquí, sargento?, preguntó Martínez, aunque sus ojos nunca dejaron a los adolescentes. La pregunta era pura formalidad. Cada soldado tenía la postura tensa, como resortes listos para saltar. El adolescente más joven del grupo comenzó a retroceder, tropezando con sus propios pies. El líder intentó mantener la compostura, pero su voz quebró al hablar: esto no es lo que parece. El cabo Martínez avanzó con paso firme, sus botas dejando marcas precisas en la gravilla. Se detuvo a exactamente 1 metro de distancia del líder del grupo, lo suficientemente cerca para que el adolescente pudiera ver su propio reflejo distorsionado en las gafas de sol del soldado. Sin decir palabra, Martínez se inclinó y recogió el bastón de Víctor de entre los arbustos, limpiándolo meticulosamente con un paño que sacó de su bolsillo antes de entregárselo al veterano con ambas manos, como si fuera un arma ceremonial. Los otros 3 soldados formaron una línea perfecta detrás de Martínez, sus miradas fijas e impasibles. El más joven de ellos, un soldado raso que no podía tener más de 19 años, mantenía la mandíbula apretada con una tensión que hacía vibrar sus músculos faciales. El parque entero parecía haberse quedado sin aire, hasta las hojas dejaron de moverse en los árboles. Martínez finalmente rompió el silencio, su voz baja pero cortante como el acero: esta gorra, dijo señalando el emblema pisoteado, representa a hombres que saltaron sobre fuego enemigo para proteger a gente que ni siquiera conocían. Hombres que cargaron con los cuerpos de sus amigos a través de kilómetros de jungla. Y ustedes, hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre los adolescentes como una losa, ustedes no son dignos ni de limpiar el polvo de sus botas. Uno de los soldados dio un paso al frente y extendió una pala plegable hacia el líder del grupo. No hizo falta explicación alguna.
Con manos temblorosas, el adolescente la tomó y, ante la mirada atenta de los soldados, comenzó a cavar un hoyo en la tierra dura del parque. Sus amigos, ahora pálidos y con los ojos vidriosos, se apresuraron a ayudar, sus manos limpias y cuidadas ensuciándose por primera vez con algo que no fuera diversión. El metal de la pala brilló bajo el sol mientras pasaba de mano en mano entre los adolescentes, cada uno tomando su turno para cavar bajo la mirada impasible de los soldados. La tierra, dura y seca, resistía al principio, pero pronto cedió ante el esfuerzo colectivo. Gotas de sudor comenzaron a rodar por las frentes de los jóvenes, mezclándose con el polvo y formando pequeños surcos en sus rostros antes arrogantes. Cuando el hoyo alcanzó la profundidad suficiente, Martínez hizo un gesto casi imperceptible. El soldado más joven sacó de su mochila un pequeño paquete envuelto en tela militar. Con movimientos ceremoniosos, lo desenvolvió para revelar un plantón de roble joven, sus raíces cuidadosamente protegidas. Víctor contuvo el aliento al reconocer la especie, el mismo tipo de árbol que había plantado en Vietnam para honrar a sus compañeros caídos. «Tomen», ordenó Martínez, extendiendo el árbol hacia el líder del grupo. Las manos del adolescente temblaban visiblemente al recibirlo, como si el peso simbólico fuera mayor que el físico. Con movimientos torpes pero sinceros, colocó el árbol en el hoyo mientras sus amigos cubrían las raíces con tierra fresca. El sonido de la tierra cayendo sobre las raíces parecía marcar el final de algo y el comienzo de otra cosa. Víctor avanzó entonces, su bastón golpeando suavemente la tierra recién removida. Se detuvo frente al joven roble, y por un momento, todos vieron al paracaidista que alguna vez fue. Con una mano en el corazón y la otra sosteniendo su gorra ahora limpia, murmuró palabras que solo los soldados presentes entendieron, por los que cayeron, por los que regresaron, y por los que vendrán. Una brisa repentina agitó las hojas alrededor del grupo, llevándose consigo la tensión del momento. Los adolescentes, ahora diferentes aunque no supieran explicar por qué, permanecieron en silencio, sus ojos fijos en ese pequeño árbol que, como ellos, tendría que crecer fuerte y derecho para honrar el suelo que ahora lo sostenía. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos dorados que teñían las caras de todos los presentes. Víctor contempló el árbol recién plantado, sus hojas jóvenes temblando ligeramente en la brisa vespertina. Los adolescentes permanecían en silencio, sus miradas alternando entre el veterano y los soldados, como si por primera vez vieran más allá de sus propias narices. Martínez se cuadró frente a Víctor y le entregó un pequeño objeto que había estado guardando, un nuevo emblema de la 101ª aerotransportada, brillante y pulido. «Para reemplazar el que se perdió, sargento», dijo con voz que apenas disimulaba la emoción. Víctor asintió lentamente, pasando el dedo por el metal frío antes de colocarlo solemnemente en su gorra gastada. Uno a uno, los soldados presentaron armas en un saludo perfecto, mientras el adolescente que había iniciado todo esto se adelantó vacilante. Sin decir palabra, extendió su mano hacia Víctor. Durante un instante que pareció eterno, el parque contuvo el aliento. Entonces, con una dignidad que trascendía generaciones, el viejo soldado estrechó la mano del joven, sellando un pacto no dicho de entendimiento mutuo. Las sombras se alargaban cuando el último soldado desapareció entre los árboles, dejando atrás un grupo transformado y un roble joven que crecería como testigo silencioso de esta tarde extraordinaria. Víctor ajustó su gorra con el nuevo emblema y emprendió el camino a casa, su bastón marcando el ritmo sobre la tierra como el redoble de un tambor lejano. Detrás de él, los adolescentes permanecieron junto al árbol, sus voces ahora bajas y respetuosas, aprendiendo por primera vez el verdadero significado de palabras como honor, sacrificio y patria. El crepúsculo tejió hilos dorados entre las ramas de los árboles del parque, envolviendo la escena en una luz casi mágica. Víctor respiró hondo, sintiendo el aroma de la tierra recién removida mezclándose con el perfume lejano de los tilos en flor. Sus ojos, cansados pero lúcidos, contemplaron el pequeño roble que ahora se alzaba donde antes solo había arrogancia y desprecio. Las raíces del árbol joven se aferraban a la tierra con la misma tenacidad con que los recuerdos se aferraban a su memoria. Uno de los adolescentes, el más pequeño del grupo, se acercó con pasos vacilantes. Sus zapatillas deportivas, antes impecables, estaban ahora manchadas de tierra y hierba.
Extendió una mano temblorosa hacia la gorra que Víctor sostenía. Permítame, señor, murmuró con una voz que ya no sonaba a desafío. Con dedos que aprendían por primera vez el significado de la reverencia, colocó el nuevo emblema en su lugar, ajustándolo hasta que brilló perfectamente bajo los últimos rayos del sol. A lo lejos, las luces del cuartel comenzaban a encenderse, pequeñas estrellas terrestres que parpadeaban entre los árboles. El cabo Martínez y sus hombres se habían convertido ya en siluetas difusas, pero su presencia aún flotaba en el aire como el eco de una melodía marcial. Los otros adolescentes formaron un semicírculo alrededor del árbol, sus posturas desgarbadas transformándose inconscientemente en algo más digno, como si un instinto olvidado despertara en sus huesos. Víctor observó cómo el más rebelde del grupo, el que había pateado su gorra, se arrodillaba junto al roble y con gesto torpe pero decidido, ataba su propio pañuelo a una de las ramas bajas. Para que no lo olvide, dijo al notar la mirada del veterano. La tela, estampada con dibujos juveniles, ondeaba suavemente como una bandera de tregua. El parque, testigo silencioso de incontables historias a lo largo de los años, pareció suspirar satisfecho. Algunos transeúntes que pasaban por el sendero cercano disminuyeron el paso, sintiendo sin entender que habían presenciado algo extraordinario. Una mujer mayor con un perro se detuvo, sus ojos sabios reconociendo el significado del momento, y asintió hacia Víctor con una sonrisa que hablaba de generaciones pasadas y futuras. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Víctor emprendió finalmente el camino a casa. Sus pasos, aunque aún lentos, tenían ahora un ritmo diferente, como si el peso de los años se hubiera aligerado momentáneamente. Detrás de él, los adolescentes permanecían junto al árbol, hablando en voz baja, planeando cómo cuidarían de aquel roble que era tanto un monumento como una promesa. El más joven sacó su teléfono, pero en lugar de tomar una selfie, buscó información sobre la 101ª aerotransportada, sus ojos abriéndose con asombro al descubrir la historia que llevaba aquel emblema. Las luces de la calle parpadeaban al encenderse cuando Víctor pasó frente al cuartel. Desde la garita, un soldado joven que no había estado en el parque le lanzó un saludo perfecto, como si la noticia ya hubiera corrido por los barracones. Víctor respondió con un gesto sereno, su gorra brillando bajo la luz amarillenta, mientras el viento nocturno susurraba entre las hojas del nuevo roble, llevándose consigo el eco de voces juveniles que discutían con entusiasmo inusual sobre cómo construir un pequeño cerco para proteger su árbol, su lección, su redención. El respeto no se exige, se gana. Pero a veces, un acto de valor puede plantar la semilla del cambio donde solo había indiferencia. Hoy, un veterano y un grupo de jóvenes aprendieron que el verdadero coraje no está en la fuerza, sino en la humildad de reconocer un error y la voluntad de enmendarlo. ¿Crees que el respeto entre generaciones se ha perdido? ¿O que aún hay esperanza? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias con valor. Activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.